Tenemos la oportunidad en esta ocasión de volver a la carta a los Filipenses y es a donde les invito a ir en sus Biblias. Y si usted puede recordar, hace 2 meses, si no me equivoco, tuvimos la oportunidad de empezar a estudiar esta carta. Lo iremos haciendo en tanto que se presenten las oportunidades. Y esta carta nos ayuda a entender un poco más acerca del corazón del apóstol Pablo, por una especial razón, porque podemos decir que esta es la carta más personal de Pablo, más cercana, en la cual abre más su corazón, y eso es especial porque también lo hace a una de las iglesias con las que tuvo una mejor relación, la de los hermanos en la ciudad de Filipos, la primera iglesia, la primera ciudad donde él pudo entrar con el Evangelio en Europa. ¿Sí? Era especial por varias razones para Pablo, la iglesia de Filipos. Y también esta iglesia era importante para él porque ellos sustentaban su ministerio. A otras cartas a otras iglesias, él escribe que no requirió de la asistencia de estos otros hermanos, pero los filipenses siempre estaban pendientes de Pablo y le suplían en sus necesidades. Y bueno, ese no era el mayor interés de Pablo por los hermanos, eso vamos a verlo a continuación, pero le daba gozo ver que el amor que ellos tenían se manifestaba de forma visible, no solamente se lo guardaban en el corazón como un sentimiento, sino que se expresaba de una forma tangible a través de los actos que ellos hacían, y ese es el llamado que vamos a ver en los versículos para hoy. Tenemos la oportunidad de sumergirnos en los versículos 9 al 11 del capítulo 1, pero sería propicio leer desde el versículo 3 para entender el contexto o la razón por la que empieza a decir esto. Primer capítulo de Filipenses, versículos del 3 al 11 vamos a leer. Yo lo leeré en la nueva versión de la Biblia de las Américas, puede sonar distinto si tiene otra versión, pero la palabra es la misma. La palabra del Señor dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Oremos, hermanos. Padre, al ir a tu palabra nos gozamos, Señor, de saber que es precisamente esto, tu palabra, que es tu instrucción para tu pueblo, Señor, y que has sido capaz de guiar a toda generación de creyente para hacerte fiel, para hacer tu voluntad y para darte la gloria, Padre. Y ahora al ir a ella, Señor, con la convicción de que mediante ella puedes mostrarte a nosotros, darnos a conocer tu voluntad y saber qué es lo que pides de nosotros, pido, Señor, nos des un corazón dispuesto no solo a escuchar y prestar atención a las palabras, sino, Señor, a evaluarnos a la luz de tu palabra, ser transformados por ella, pues sabemos tiene el poder de hacer eso. Te pedimos, Señor, que toda distracción sea dejada de lado y que nos enfoquemos en lo que, Señor, tú nos mostrarás hoy. Oro y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como mencionaba, los versículos 9 al 11 son la oración de Pablo a favor de la iglesia de los filipenses, y podemos decir de todo creyente, porque es algo que se puede aplicar a la iglesia en todos los tiempos. Y estos versos se centran, si ustedes se pudieron dar cuenta, en el estilo de vida que el creyente debe tener para ser como Cristo.
antes en los versículos 3 al 8, mientras Pablo se enfocaba en la situación que ellos tienen en Cristo, por ejemplo en el versículo 6, este versículo tan hermoso, en el que dice que está convencido de que si Dios comenzó la obra en el creyente, permanecerá hasta el final y el Señor llevará hasta el final. Eso nos habla de cómo el creyente está seguro en Dios. Podemos decir la justificación que el Señor ha determinado y la santificación que delante de Él ya ha dispuesto. Hablando un poco con términos teológicos, la santificación posicional, es decir, lo que somos delante del Señor por la justicia de Cristo. Y nosotros entonces, en los versículos 9 al 11, somos llamados a vivir esa santificación. Es decir, no solamente quedarnos con la seguridad de que estamos en Cristo y que por esa razón llegaremos hasta el final como creyentes que son conservados en las manos de Cristo, sino que eso no nos mantiene quietos, sino que nos lleva a movernos, a vivir esa seguridad. Y ese es el llamado que Pablo les hace para enseñar todo el proceso que debe vivir el creyente como seguro en Cristo, pero también viviendo en Cristo. Y es lo que el versículo 9, que voy a leer nuevamente, nos ayuda a empezar a entender. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Aquí Pablo habla del amor. Él quería que el amor que ellos ya habían manifestado antes hacia Pablo, por el cual estaba agradecido, él quería que abundara aún más. Y ese amor del que está hablando, la palabra que usa es ágape, y la usa en el sentido más completo, es decir, en un sentido general, no se refiere a un amor ya sea a Dios o a las personas, y eso nos ayuda a entender que está hablando por el amor que el creyente tiene en ambos sentidos, tanto en el amor hacia Dios y también en el amor hacia el prójimo. Pablo quería que ellos pudieran crecer y es lo que él dice, pedía en oración. Y el hecho de ver a Pablo constantemente orando, si ustedes se fijan en cada una de sus cartas, él dice que oraba por diferentes razones para el bien de la iglesia y en este caso también. Pablo, que expresó este amor entrañable por la perfección del amor de los creyentes, es quienes les llama también a amar. Es la confirmación de la referencia anterior a la oración que dice en el versículo 4, cuando dice, pido siempre con gozo, y el que él pida por ellos nos ayuda a entender que ese amor quería que también se refleje en la vida de estos hermanos. La petición del apóstol es una buena guía para nosotros en la oración que tenemos constantemente a favor de los hermanos. Y Pablo practicaba esto como una obligación de no solo estar interesado por ellos y querer amarles más, sino también orar por ellos. Y es una parte importante de lo que nosotros somos llamados a hacer, interceder mutuamente y poder vivir en ese estilo de comunidad también que el Señor nos llama. Y entonces ese amor le llevaba a Pablo, como menciona en el versículo 9, que él deseaba que el amor de los filipenses abundara más y más. La primera petición, que tiene que ver con un amor que progresa cada día hacia una mayor dimensión, está relacionado con un crecimiento en dos cosas que Pablo quiere de los hermanos. Y aquí es importante ver del amor. No es que su amor era escaso en ese momento y por eso quería Pablo que creciera, pues ya en los versículos anteriores él ha dicho que su amor era patente para Pablo. Ellos habían provisto de diferentes necesidades que él tenía, estaban interesados en él. Es decir, no es que amaban poco. Lo que él está pidiendo es que hubiera un constante crecimiento en ese amor que ya estaba presente. Y no sé si ustedes alguna vez se han propuesto amar más, ¿sí? Constantemente nosotros hacemos planes para nuestra vida, por ejemplo, en nuestra vida profesional. Incluso desde antes de ser profesionales empezamos a distinguir qué cosas nos gustan y qué quisiéramos dedicar nuestra vida y planificamos en ese sentido.
O también planificamos en nuestra vida familiar cómo queremos vernos en el futuro como familia y qué vamos a hacer para llegar allí. Pero la pregunta es, ¿qué tanto también aplicamos esta manera de proveer y de planificar en nuestra vida espiritual? Es decir, ¿qué tan constantemente evaluamos nuestra vida espiritual y estamos dispuestos a planificar cómo crecer y mejorar en esa vida espiritual? Es una buena práctica que nosotros como creyentes somos llamados a hacer, evaluarnos constantemente y darnos cuenta en qué estamos fallando delante del Señor, en qué no somos fieles delante del Señor, y no conformarnos solamente con arrepentirnos de ello, pedir perdón, sino tomar acciones concisas de qué es lo que voy a hacer para que esa falla en mi relación con Dios sea corregida y empiece entonces a honrarle como Él pide. Eso era lo que Pablo estaba queriendo que los hermanos hicieran. No solamente que entendieran que ya eran personas que amaban, sino de que estuvieran dispuestos a crecer más y más. Y eso no sucede solamente por el hecho de desear, ¿sí? Como si se dependiera de los buenos deseos que uno puede tener de ser mejor creyente. Todos queremos mejorar en nuestra relación con Dios, ser fieles a Él, pero si solamente se queda en un deseo, no va a pasar más allá. Requiere la decisión de empezar a planificar cómo vamos a vivir para la gloria del Señor. Y Pablo de cierto modo, les traza un camino de, está bien, aman, deben amar más y deben empezar a vivir ese amor de estas maneras que vamos a ver a continuación. Hablando de este amor que debía crecer, esto se refiere a que él quería que desbordara de dentro de sus corazones. Él habla en esta palabra cuando él dice que su gozo, que su amor abunde. La palabra que él usa es bien interesante porque es la palabra pleró. Y esa palabra, imagínense un recipiente con algún líquido que ha sido llenado hasta el borde, pero llega a cierto punto en que empieza a irse más allá del borde, es decir, ya no puede contenerse y empieza a abundar más de lo que puede contener. Esa es la imagen que quiere Pablo transmitir, que abunde el amor, que se desborde, que sea tan notorio, porque va más allá de lo que nosotros hacíamos antes, y eso solamente puede surgir de un corazón sumergido en Dios. Él no se está refiriendo a un amor personal que pueda surgir de un amor humano, que nace del corazón humano, sin la obra de Dios, sino que Pablo se está refiriendo a la experiencia del amor divino derramado por el Espíritu Santo en el corazón de cada uno de los creyentes. Como Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A ese amor se está refiriendo el apóstol. Lo que se ha derramado en el creyente no es, esto es importante la distinción, no es el amor hacia Dios, aunque se produce amor hacia Dios cuando Dios derrama en nosotros amor, sino que es el amor que viene de Dios. Es decir, Pablo estaba deseando que el amor, la obra de Dios que los lleva a amar a los creyentes, abundara aún más. Y eso implica una relación más intensa con Dios. Aquí en la forma de escribir, Pablo da a entender que Dios ha derramado su amor en el creyente. Esto nos ayuda a entender que puesto que el amor con el que el creyente ama a Dios es este tipo de amor el más intenso, el más fuerte que Dios puede producir, en la forma en cómo se distinguía en el griego, este amor derramado en el corazón humano por la presencia y por la acción del Espíritu Santo nos lleva a amar a los hermanos. Pero a diferencia del amor que nosotros podemos sentir hacia Dios, es el deseo de Pablo de que Dios obre de una manera más intensa, tanto que amen más a Dios y a los hermanos. Este amor se manifiesta hacia los demás, amando sin condiciones. Es un amor, como Pablo mismo dice, un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es la virtud que hace que sea visible Cristo en cada uno de nuestras vidas. Y que Pablo diga que en su oración
su deseo era que su amor creciera. Como pueden ver, él decía que su amor creciera en un conocimiento verdadero, algunos de sus Biblias dicen ciencia, pero también en un total discernimiento, que él relacione el amor, algo que usualmente nosotros relacionamos con los sentimientos, ¿verdad? Pero él lo vincula con un aspecto de la mente, con un aspecto intelectual, del conocimiento. Eso nos ayuda a entender que no se está refiriendo a un amor sentimental, es decir, que tu pasión sea más fuerte, que lo que te motiva, lo que enciende ese fuego dentro de ti sea más constante y más intenso, aun cuando eso no está mal. Lo que Pablo está queriendo que crezca en el creyente es el aspecto racional del amor, es decir, el amor que se refleja mediante las decisiones que nosotros tenemos. Y esto lo pueden entender quienes ya se han casado y llevan más de una década, quizás más de un año, casados. Hay cierta transformación que empieza a suceder en el amor que nosotros tenemos con nuestro esposo o nuestra esposa. Y es que aquellas cosas que nosotros sentíamos en el noviazgo, las mariposas en el corazón, en el estómago, ese deseo intenso de estar cerca, de darnos la mano y cosas que experimentamos por primera vez, sin que nosotros dejemos de desear sentirlas, por alguna razón, por la práctica constante de estar en comunión juntos, empiezan a desaparecer. Y muchos matrimonios no entienden que esa es una manifestación del deseo de amarnos, pero no es la forma más intensa de amarnos. Y quien quiere mantener un matrimonio sólido, una relación fuerte, empieza entonces a decidir amar y estar dispuesto a entregarse a una relación consciente de los errores que antes no conocíamos, conscientes de las cosas que antes intentábamos esconder para hacer lo mejor posible delante de la otra persona. Y entonces empieza a existir un amor que, a pesar de que ya conozco con más intensidad, con más profundidad a esta persona, decido amarla. Y ese amor es un amor mucho más fuerte que el que nosotros teníamos al principio. Y podemos decir, siempre el creyente va a amar más a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a medida que lo vaya conociendo más, porque va a ir involucrándose y deseando estar permanentemente amando a pesar de esas dificultades. Y ese es el amor que solamente puede suceder por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ese amor por el que Pablo está rogando tiene varias manifestaciones que lo hacen visible delante de los demás. Por eso empieza a desbordar. Es el amor que se desborda hacia los demás como un modo de vida, en que decidimos constantemente elegir lo correcto, en que, como dice 1 Corintios 10:24, ninguno busca su propio bien sino el del otro. En el corazón humano no está esto y solamente puede suceder si decidimos amar. Solo el Señor puede ayudarnos a amar de esta manera, en que pongamos al otro por sobre nosotros. Y también en el amor fraterno. Es el distintivo de la realidad de la iglesia, como dice Juan 13. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieran amor unos por otros. El cristiano no es nada, ni en su vida, ni en su servicio a Dios, si la dinámica del amor no es la que le mueve. Es más, a la luz de la última cita que mencionaba, cualquier servicio que nosotros hacemos al Señor, cualquier cosa que nosotros podamos hacer, aun cuando creemos que estamos honrándole, la Escritura nos dice en 1 Corintios 13, que si no está presente el amor es un mero ruido que molesta. Y molesta a Dios porque podemos engañar a las demás personas o engañarnos a nosotros mismos pensando que estamos haciendo algo que honra al Señor, que estamos creciendo, porque servimos, porque estamos involucrados en todo lo que podríamos, pero eso si no es motivado por el motor del amor, molesta a Dios y perjudica a la iglesia, porque no está haciendo un reflejo de lo que el Señor obra en la vida del creyente, sino es un creyente impulsado por motivos propios, tratando de ser visto por los demás.
Y es el llamado del Señor entonces a buscar el amor que viene de Él, el deseo que nosotros debemos plantear en nuestra vida de que necesitamos crecer, aun cuando hoy ya no somos lo que éramos antes. El Señor nos puede llevar a una altura mucho más alta, porque nuestro crecimiento y nuestras fuerzas dependen de Él. Y cuando entendemos eso, no hay un límite en el cual nosotros podemos decir, ya he alcanzado la madurez y el amor que el Señor quiere que tengamos. Y siempre hay un escalón más mediante el cual podemos amar y demostrar ese amor de Dios. Ahora Pablo nos dirá cómo quería que ese amor creciera, es decir, nos revela el plan de crecimiento para el amor. Y si ustedes vuelven al versículo 9, nos dice, esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más, y ahí menciona dos cosas, en ciencia y en todo discernimiento. Mi versión dice, en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. En el texto vemos que Pablo menciona en su petición de crecer en amor que se vea reflejada en estas dos cosas, conocimiento verdadero y discernimiento. Y estas dos peticiones implican la visión espiritual que nosotros debemos tener, que conduce a una plena semejanza con Cristo. ¿Qué quiero decir? El primero, el conocimiento verdadero, viene la palabra epignosko. Generalmente se usa en la Biblia para el conocimiento necesario para la salvación en relación al hecho de que este conocimiento es la verdad. Es decir, hay muchas cosas que el mundo nos habla como la verdad, pero el conocimiento de la salvación es el conocimiento verdadero porque nos muestra la verdad de en quién creer y la persona a la cual entregarle nuestra vida. Dicho de otra forma, se refiere a llegar a entender algo correctamente, este conocimiento verdadero, entender algo de una manera clara y distintivamente como algo verdadero y como algo válido. Es decir, ir a las Escrituras y conocer la verdad. Se refiere a un conocimiento o una comprobación personal de lo que es verdadero, no solamente un conocimiento intelectual. Es decir, se refiere a saber cuál es el camino correcto por donde nosotros tenemos que caminar en la vida y en este caso, el vivir por fe en la obediencia a Dios. Entonces, no solo es un conocimiento teórico o intelectual de las Escrituras por el cual partimos, sino que se trata de un conocimiento que demuestra a las personas que no solamente conocemos la verdad, sino que vivimos esa verdad. El conocimiento que tiene Pablo en mente no es solo entonces intelectual, sino experimental, adquirido mediante los actos de amor. Y ese es el punto donde usualmente nos solemos frustrar y nos sentimos estancados en la vida espiritual, porque no damos el paso de conocer lo que el Señor quiere a hacer lo que el Señor quiere. Y esto es clave en la vida del creyente, que pongamos en práctica esto, porque si nos acostumbramos a empezar a conocer solamente lo que dicen las Escrituras y tratar de profundizar nuestro conocimiento, incluso si es que tratamos de conocer el trasfondo de las Escrituras mediante la teología y entender las dificultades que la Escritura presente en su interpretación, si no hay una traducción de ese conocimiento, no hay en realidad un movimiento al amor, porque lo que el Señor nos ha pedido hacer es lo que nos muestra la Escritura mediante la práctica y no solamente mediante la adquisición de conocimiento. Entonces, hay una relación entre el amor y el conocimiento verdadero. Nos recuerda lo que dice Pablo en 1 Corintios 8, versículo 1. Él dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y este suele ser un versículo que muchos usan para decir, no hace falta conocer lo que las Escrituras dicen, solamente tengo que amar, ¿verdad? Pero la Escritura no está diciendo eso. Lo que nos está diciendo es que el conocimiento no es útil si no es precedido por el amor, si no es transformado en amor. Es decir, mientras más conozco lo que el Señor pide de mí, más yo debo hacer lo que el Señor pide de mí. Y aquí viene el llamado entonces a planificar. Cómo lo que mediante el estudio de la palabra
he llegado a conocer, se va a transformar en un verdadero amor para aplicarlo en la vida de los hermanos. Y seguido del verdadero conocimiento, en segundo lugar, Pablo menciona, si ustedes ven en su versículo, que él deseaba que ellos crecieran en todo discernimiento. Este segundo atributo en el que Pablo quería que ellos crecieran estaba más orientado a lo práctico. El primero tenía que ver con una puesta en práctica del conocimiento, pero se enfoca más en el hecho de conocer la verdad y vivirla. Y este segundo, el discernimiento, sucede por ya tener ese conocimiento. Es decir, pone el acento en las elecciones del estilo de vida en base a lo que ya conocemos en la Escritura. Y aquí sucede la madurez cristiana, en que no solamente conoces lo que el Señor pide de ti, sino que empiezas a vivir lo que Él pide de ti. Y esto entonces se ve reflejado en tres cosas. Si ustedes pueden ver, la doctrina correcta es la única que nos ayuda a madurar, y es lo que Pablo quería en una primera instancia. Y eso se relaciona con una relación personal con esa doctrina, vivir esa doctrina. Y en tercer lugar, eso nos llevaba a tener un estilo de vida basado en esa doctrina. Todo esto llevado adelante mediante la perseverancia en conocer y hacer, se traduce en una madurez y una experiencia cercana con Dios, en la cual le honramos. Y allí se refiere entonces a la habilidad de tomar decisiones que honren a Dios y que beneficien a los demás. La palabra del Señor nos dice en 1 Tesalonicenses 5:21, antes bien examinadlo todo, cuidadosamente, retened lo bueno y desechad lo malo. Y ese acto de examinar es lo que tiene relación con este hecho de discernir. Sucede solamente antecedido por el conocimiento de lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, pero la puesta en marcha entonces de ese conocimiento. Pablo más adelante en Filipenses 4:8 también dirá, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que sea honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Es el llamado al ejercicio del discernimiento y la elección de lo mejor. Y también Pablo a los corintios les exhorta en 1 Corintios 13:1, la puesta en marcha de este conocimiento acompañado del amor que el Señor nos llama a tener. El apóstol dice, si yo hablar en lenguas humanas y angelicares, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y aquí vemos el marcado énfasis que hacen las Escrituras en no solo conocer lo que Dios quiere, sino hacer lo que Dios quiere. ¿Y cómo se ve esto reflejado en mi vida? Elegir amar y elegir la gracia en nuestro lugar de trabajo. Por ejemplo, si tenemos compañeros de trabajo difíciles que se han propuesto por alguna u otra razón, ya sea por el hecho de saber que somos creyentes o porque en algún momento nos equivocamos y perjudicamos a alguien, ¿qué vamos a hacer aplicando el amor del Señor en caso de que, por ejemplo, nos equivoquemos en el trabajo, ofendamos a alguien o no lleguemos a la excelencia en lo que nosotros debemos hacer? El Señor entonces nos llama a no solo arrepentirnos aplicando lo que la palabra nos dice de conocer lo que Él quiere, saber que debemos arrepentirnos, sino también restablecer la relación con nuestro compañero. O en caso de que tengamos problemas con que somos puestos entre la espada y la pared, al tener que honrar a Dios siendo fieles o obedecer a nuestros jefes porque nos piden que hagamos algo deshonesto, que adulteremos algo que no es verdad, maquillemos alguna cuenta o hagamos pasar algo que no sucedió en realidad. Allí también está
el llamado a poner en práctica el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo, en siendo fieles al Señor. También en nuestra paternidad, cuando tenemos dificultades en nuestra vida con nuestros hijos, porque están pasando por momentos difíciles, porque tienen rebeldía, porque no han sido instruidos como deberían ser para que en ese momento vivan para glorificar al Señor, y en un momento de desobediencia, ¿cómo vamos a amar a nuestro hijo? El primer deseo que nosotros tenemos es de responder en la misma medida, quizás con ira, quizás decir cosas que no honran al Señor, pero el llamado de aplicar lo que la palabra del Señor nos manda, basado en un conocimiento y discernimiento, es a reconocer que así como nosotros, nuestro hijo puede ser un pecador, que lucha con las presiones y los desafíos del pecado, y aun cuando necesita corrección, debe ser corregido conforme a la palabra del Señor. Y no de una forma en que le haga entender que estoy enojado con él, que me ha decepcionado y que no ha honrado a mi rol de padre o de madre, sino que una manera más excelente de amarle, como vamos a ver más adelante, la necesidad de amar eligiendo lo excelente y no lo bueno, es demostrarle mediante la corrección que necesita honrar al Señor y que deshonra al Señor mediante su actitud. Y así podemos aplicar esto en todos los aspectos de nuestra vida, en el matrimonio, cuando atravesamos dificultades. ¿Qué vamos a hacer cuando estamos delante de la transgresión de la confianza del matrimonio? Cuando hay dificultades económicas, cuando hay dificultades en la fidelidad. El llamado del Señor es aplicar en esos momentos de la vida nuestro amor, y allí es cuando empezamos entonces a vivir lo que el Señor nos llama a tener. El versículo 10 nos va a ayudar a complementar esto, y Él nos ayuda a entender para qué es necesario entonces que ese amor se refleje en un conocimiento y un discernimiento correcto. El versículo 10 nos dice, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. A fin de que escojan lo mejor. Aquí Pablo está haciendo una distinción de en qué se debe aplicar ese verdadero conocimiento y discernimiento en el crecimiento del amor. El amor en sí mismo no nos es presentado como el objetivo máximo, sino que el propósito de eso es saber escoger lo mejor, y en la parte final del versículo nos dice que eso de escoger lo mejor es para ser irreprensible y puro para el día de Cristo. Es decir, si decido crecer en amor es para el día de Cristo, para honrar al Señor Jesucristo, para que cuando Él me examine, vea que para su gloria he decidido buscar vivir en pureza y en fidelidad, de una forma irreprensible. Y cuando Pablo habla de escoger lo mejor, se refiere al hecho de juzgar y entender que algo está bien, que es lo mejor que yo puedo escoger, que es encomiable, es el hecho de pensar bien. Lo que Pablo desea aquí ya no es un discernimiento que es capaz de escoger entre lo bueno y lo malo, porque si ustedes se fijan, Pablo está diciendo escoger lo mejor, no está diciendo escoger lo bueno. Y aquí está hablando ya de la madurez que sucede entonces por el ejercicio del conocimiento. La madurez a la que Pablo está refiriéndose a sus amigos filipenses y a todo creyente es un discernimiento entre lo bueno y lo mejor. Y que seamos entonces capaces de escoger siempre lo mejor. Ese es el pensamiento que tenía Pablo. Y cuando él dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, está hablando de esto. De que aun cuando hay cosas que pueden ser buenas, no todas son la expresión de la mayor excelencia en la obediencia a Dios. Esta petición es casi un complemento de la primera que hacía en el versículo 9. Con un conocimiento verdadero y con todo discernimiento, ellos entonces podrían distinguir lo especial de lo común, lo indispensable de lo secundario, lo mejor de lo bueno. No es difícil ya para el creyente saber qué es bueno y distinguir lo que es malo. Llega un punto en la madurez de nuestra vida espiritual que ya sabemos lo que es malo. Como tampoco
es difícil para el creyente reconocer lo limpio de lo sucio, el pecado de lo santo, lo blanco de lo negro. La palabra que usa Pablo aquí se traduce en el hecho de escoger lo mejor. Y tiene la idea de distinguir entre lo que es excelente. Y ese es el llamado de Pablo a los creyentes, escoger vivir en excelencia delante de Dios. Significa hacer un juicio entre lo que es meramente bueno y lo que es superior, y decididamente vivir de una manera superior delante de Dios. Y diariamente entonces nosotros somos llamados a escoger vivir de una manera en que glorifique al Señor de la mejor forma, aun cuando hayan cosas que no podrían ser pecado en sí mismas. Sabemos que hay cosas que honran de mejor forma al Señor. Y para que entendamos un poco más lo que este término estaba queriendo decir, Pablo toma esta palabra del ámbito de la metalurgia y denota la costumbre que tenían, o hasta ahora, de las personas que refinaban o que examinaban las aleaciones y las monedas, de probar la autenticidad de una moneda. Y para poder hacer eso, la persona que era capaz de distinguir si una moneda había salido bien o si era verdadera, esta persona requería cierto conocimiento, ciertas cualidades del metal, ciertas características de la impresión que tiene el metal o la moneda cuando ya es acuñada, saber si es verdadera o falsa. Esto todavía sucede hoy. Y llega entonces, con el paso del tiempo, a tener la connotación de probar con miras a dar una aprobación de lo mejor. Y eso es lo que Pablo nos llama a hacer. Constantemente nosotros tratamos de distinguir lo que es bueno de lo que es mejor, ¿verdad? Por la experiencia, por ejemplo, en el supermercado sabemos qué cosa es mejor que la otra, a pesar de que tienen el mismo precio, cuál conviene mejor. En la experiencia que yo tengo ahora como extranjero aquí, con mi país me sucede algo. En mi país se usan dólares en Ecuador y ustedes pueden tener el dólar más arrugado, más apestoso, más rayado que pueda tener, que sirve. Y si usted quiere comprar algo, ese dólar sirve, solamente que no esté partido en dos. Y hay veces que incluso si uno lo pega con cinta, lo entrega, la persona que lo ve lo mira que no sea falso a pesar de que está mal, pero ve que es verdadero, que es bueno. Entonces recibe el dinero y entrega lo que queremos recibir. Pero varias ocasiones aquí en Chile, a pesar de que no usamos dólares, he necesitado dólares para mis trámites con mi país. Y a pesar de que es mi país, en la embajada, cuando tengo que ir me piden dólares que no tengan manchas, que no tengan rayas, que no estén arrugados. Entonces para mí es extraño, y hay veces que yo he tenido dólares traídos de mi país que son correctos, que son verdaderos, pero no son los más excelentes. Y esta idea nos ayuda entonces a nosotros a entender la distinción que nosotros debemos hacer y la decisión que necesitamos hacer para vivir de una manera no solamente que sea correcta delante del Señor, que ya le honra, sino vivir para su gloria de tal forma, porque Pablo dice en el versículo 10 al final, en el versículo 11, al final, que todo esto lo hacemos para la gloria del Señor, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, en ese ejercicio del servicio al Señor, de elegir siempre lo mejor, necesitamos distinguir por el conocimiento de su palabra lo que es bueno y lo que es un servicio más excelente a Él y darle para su gloria lo mejor. Y esa elección entonces se ve reflejada en dos cosas finales que el versículo 10 nos dice. La primera, si ustedes miran allí, nos dice para que sean puros, y una segunda para que seamos irreprensibles para el día de Cristo. Cuando habla de puros, se refiere al hecho de vivir en honestidad y todo lo que nosotros entendemos por pureza, y se relaciona en directo con la actitud y el discurso de nuestra vida de no ser una persona con dobleces, con motivaciones ocultas. También se puede entender en el ser transparente delante de los demás, que no hay impureza en nosotros, en nuestras intenciones, en nuestras actitudes. Ser lo que somos aquí, como lo que somos en la intimidad más profunda de nuestras recámaras.
Ser lo mismo en público como en la intimidad. No tener nada pecaminoso que esconder. Eso es un término compuesto que literalmente significa que somos probados a la luz. Volviendo al ejemplo de los billetes, una de las formas, si uno no tiene máquinas para resaltar las impresiones que solamente suceden a través de eso, cuando uno pone un billete a la luz del sol, resaltan ciertas cosas, ¿verdad? Que no están presentes en una imitación falsa. Y esa es la imagen que nosotros debemos entender de la pureza. Cuando nosotros somos puestos a la luz y entender de que somos vistos a la luz de la plenitud del Señor, que nos ve tal cual somos, ¿qué es lo que ve Dios? ¿Ve alguna impureza que aun cuando las personas puedan ni siquiera tener idea de que está allí, el Señor sabe que eso está allí? ¿O somos transparentes tanto delante de Dios como delante del Señor, de los hermanos? Es decir, somos llamados a vivir vidas transparentes que no escondan nada. La palabra que aquí también se traduce como sincero, el hecho de decir que somos puros, viene del latín y expresa la idea de comportarse libre de fingimiento, no fingir ser cristiano, no fingir vivir en pureza, sino serlo, manifestando externamente lo que somos por dentro. Y más adelante el apóstol va a dar la dimensión absoluta de la sinceridad cuando él dice que vive de esta manera. En el versículo 21 él dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y parte de lo que eso implica es que lo que yo soy delante de los creyentes, soy lo mismo para Dios. Mi vida es Cristo y no es nada más. Y eso implica que soy transparente delante de todos. Son vidas carentes de hipocresía, correctas ante el examen de Dios, cuando seamos examinados delante del Señor, porque esto está en el contexto de ser examinado en el día de Cristo, cuando seamos examinados delante del Señor y seamos puestos a la luz de su verdad, resulta ser que no había engaño en nosotros y que vivíamos en la verdad que decíamos creer. El segundo aspecto para el cual nosotros somos llamados a elegir lo mejor es el ser irreprensibles delante de Cristo. Esta es la segunda consecuencia de discernir espiritualmente de una forma correcta, es vivir de una manera en la cual no haya cosa que tenga que ser levantada delante de nosotros. Y este es un llamado alto para nosotros que sabemos es difícil llegar a tener, pero es el objetivo que el Señor quiere. Y esto no implica que el creyente no vaya a pecar o que no vayamos a tropezar en ciertas ocasiones, pero Juan nos dice en el versículo 8 del capítulo 10 y el versículo 10 del 1 Juan 1, 8 y 10, que el creyente, aun cuando tropieza, va delante del Señor, delante de su abogado, al Señor Jesucristo el justo, y nosotros entonces restablecemos nuestra relación con Él en nuestros tropiezos, pero la constante de nuestra vida es el deseo de procurar siempre una conciencia que no nos acuse de pecado. El sentido entonces es de tener una conciencia correcta delante de Dios y de los hombres a la luz de lo que el Señor nos ha mandado. A manera de ilustración, en Proverbios 10, versículo 22, leemos que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Nuestra meta debe ser tomar decisiones de tal sabiduría que no provoquen tristeza, reprensibilidad y que traigan bendición a nuestras vidas. Estas decisiones no se toman al azar. No es que un día me levanto y a ver cómo me va en mi vida espiritual. Van a haber días buenos y días malos. Todo depende de qué lado cayó la moneda. No se refiere a ese hecho, sino a no esperar que la dirección de la vida me ayude a qué tan fácil es ser creyente o no, depende de qué tanta oposición tengo o no. Es el hecho de conocer lo que el Señor me pide y a pesar de las circunstancias que están a mi alrededor, soy llamado entonces a vivir de esa manera. No se puede solamente llegar a este punto de madurez en la vida del creyente con buenas intenciones,
sino con decisiones tomadas en nuestra vida, y ese es el llamado de Dios para nosotros, de tomar decisiones para crecer en este aspecto y empezar a vivir vidas irreprensibles que glorifiquen al Señor, y como la parte final de este versículo nos dice, que en el día final, para el día final de Cristo, seamos entonces hallados irreprensibles. Entonces, hermanos, ¿cómo vivimos esto? Imaginémonos a nosotros como creyentes, que estamos en nuestro trabajo, en medio del mundo, con la dificultad de ser excelentes, con la competencia que hay en medio del mundo, la capacidad de devorarse el uno al otro por escalar y por obtener las mejores posiciones, y la presión de obtener resultados que resultan ser intensos. Pero empezamos a creer lo que dice Filipenses 1:10, de aprobar lo mejor. Y entonces esto en nuestro trabajo se traduce en enfrentar la tentación de tomar decisiones o atajos éticos y comprometernos en nuestros principios de obedecer a Dios, a que seremos fieles al Señor aun cuando el éxito sea el costo de eso, porque a los ojos de los hombres el éxito es la mayor meta. Y para ello entonces no importa qué cosas necesito hacer, qué tan deshonesto o qué tantos atajos necesito tomar, pero el éxito, si es que podemos usar esa palabra para el creyente, es que a pesar de todas las dificultades que puedan haber en medio de mi entorno laboral, pueda ser fiel al Señor. Ese es el mayor éxito que nosotros podemos lograr. Si nos aferramos a la verdad y buscamos discernir la voluntad de Dios en cada decisión que tomemos, aun cuando eso nos permita estar estancados por más tiempo del que querramos en nuestra situación laboral actual, si es que somos fieles al Señor, ya hemos vencido y hemos alcanzado la irreprensibilidad delante del Señor. Y estamos practicando lo que el Señor nos pide. Cuando en nuestra paternidad enfrentamos dificultades en la crianza, porque hay rebeldía en el corazón de nuestros hijos, el llamado a la excelencia y al no ser reprensibles es a reprender a nuestros hijos, pero no descargando nuestra ira delante de ellos, sino conducirlos al Señor Jesucristo. Y esto, al conocer de que somos llamados a escoger siempre lo mejor, sabemos que sí, es importante que mi hijo corrija su camino, pero lo mejor es que lo corrija para que glorifique al Señor y no solamente que me haga caso. O cuando en mi matrimonio tengo dificultades y hemos experimentado desafíos y conflictos que han afectado el amor, el compromiso, hay distancias entre nosotros. Cuando estamos comprometidos con aplicar lo que dice Filipenses 1:10, en escoger lo mejor en nuestro matrimonio y elegir siempre lo mejor para la gloria de Dios, podemos empezar a ver cambios en nuestra actitud, aun cuando no hay cambios en la actitud del otro. Cuando reconocemos la necesidad de crecer en nuestro conocimiento y discernir la palabra verdadera bíblica sobre el matrimonio, nos sumergimos en el estudio de la palabra y buscamos la sabiduría en cómo amarnos y servirnos mutuamente, estaremos dispuestos a amar al otro, aun a pesar de que el otro no cambie en varios años. Pero si es que hemos hecho eso, ya hemos elegido lo mejor para glorificar al Señor. Aun cuando mi matrimonio no cambie nunca, si es que ya he puesto mi confianza en hacer lo que el Señor glorifica, ya hemos sido vistos puros delante del Señor, ya hemos sido vistos como irreprensibles, porque a pesar de las dificultades escogimos hacer lo que al Señor le glorifica. Y cerrando todo esto, el versículo 11 nos dice que solamente puede suceder llevar este fruto lleno de justicia por medio de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. Y hermanos, este es el llamado de la palabra del Señor, primero a quienes son creyentes, a saber de que esto no puede suceder si lo hacemos en nuestra fuerza, sino que solamente mediante Cristo Jesús y nuestra dependencia de Él puede llegar a suceder. Y si hay alguien que no ha entregado su vida al Señor en este lugar, si hay cambios que necesitan suceder en tu vida,
si hay cosas que sabes que no están bien y que quisieras que estén bien, entiende que aún por más esfuerzo que nosotros podamos tener, y si vemos algún resultado aparente, ese resultado no será duradero, no será nada con el pasar del tiempo, si no es resultado de una vida primero entregada al Señor Jesucristo. Una vida que depende de Cristo, porque solamente ese amor verdadero, intenso, puede suceder si Cristo lo produce en nuestro corazón como la fuente de ese verdadero amor. Queridos hermanos, hermanas, que el Señor nos ayude entonces a escoger la excelencia que Él nos pide, no para ser irreprensibles y mejores creyentes solamente, sino para, mediante ello, glorificarle y darle alabanza en todo lo que hagamos. Que el Señor nos ayude para vivir de esta manera y hacerlo más excelente delante de su presencia. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por la seguridad que tenemos en Cristo, de que si Él ha empezado la obra de salvación en nosotros, Señor, esa obra podemos darla como concluida en la seguridad de que estaremos delante de ti, Señor, que te glorificaremos en la eternidad, y aun cuando falten muchos años en nuestra vida, tenemos la seguridad de que no habrá un instante en nuestra vida que esa certeza dejará de ser. Pero sabemos que tu palabra no solamente nos da la seguridad, Señor, que estamos seguros en Cristo, sino que esa seguridad nos lleva a vivir, Señor, como a Cristo le honra y como a ti te agrada. Ayúdanos, Señor, te pedimos, a vivir de una manera en que esté dispuesta a investigar, profundizar, conocer con mayor profundidad lo que tú nos muestras en tu palabra, Señor. Y que ese conocimiento se traduzca en una vida que desee darte la gloria en todo lo que hacemos, en todo lo que deseamos, en todo lo que vivimos. Y el deseo de vivir de una forma excelente, Señor, en no solo vivir lo bueno, sino hacer, Señor, lo que más gloria te pueda dar. Y eso implica, Señor, apartar los ojos de nosotros y ponerlos en ti y satisfacer, Señor, la gloria que tú te mereces y de la cual eres digno, Señor. Ayúdanos, te pedimos, con el poder del Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.